Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Alberto González Orozco y el tema a desarrollar es tecnologías, sistemas y cadena productiva del bioetanol. Bueno, vamos a hablar un poquito de sus generalidades. El bioetanol es un combustible de origen vegetal que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcar, así como la transformación en azúcar de almidón presente en los cereales. Se utiliza principalmente en motores explosivos como aditivo y sustituto de la gasolina, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Asimismo, la producción de bioetanol se basa en el proceso conocido como fermentación alcohólica. Una vez hidrolizado para obtener la glucosa, esta se somete a fermentación de donde se obtiene el bioetanol. Como dato, en Brasil se utilizan mezclas de hasta 27% de bioetanol en la gasolina, o sea, es un porcentaje alto. Y también hay parques vehiculares significativos que utilizan el 100% de bioetanol como combustible. Pero, ¿qué pasa en México? Bueno, en México en agosto de 2016 se aprobó la norma oficial mexicana NOM 016 de la CRE. Especifica la calidad de los petrolíferos, en la cual se hace referencia al volumen máximo permitido de bioetanol en mezcla de gasolina, que es de 5.8, o sea, es bajísimo todavía en comparación como estamos viendo en Brasil. Y el detalle también es que está prohibido en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que es algo que debería de cambiar, ya que son ciudades pues metropolitanas muy grandes y yo creo que sería un gran avance ecológico que se empiece a meter, empezar a mezclar, ¿no?, el bioetanol con la gasolina. En marzo del 2017 se modificó esta norma permitiendo un volumen máximo de bioetanol en gasolina del 10%, se aumentó, pero pues sigue la misma restricción en estas ciudades, ¿no? Entonces, eh, puede ser el avance sería mayor si en estas ciudades se permitieran que sea en volúmenes muy pequeños ir probando la mezcla de gasolina y bioetanol. Ahora bien, dentro de la investigación encontramos que hay diferentes tipos de plantas que se encargan de la producción de bioetanol. La planta BRI, este es el proceso que gasifica cualquier material con un 40% de carbono, al que es convertido en syngas y luego en bioetanol. Existe muy poca documentación debido a que pues, es una tecnología que es privada, o sea, no se tienen todavía realmente cómo es el proceso como tal, pero bueno, está ahí presente, pero pues sí, es un poquito todavía no 100% renovable, por así decirlo, porque pues utiliza bastante porcentaje de carbón, ¿no? Y luego también nos encontramos la planta Logel. Esta produce enzimas de celulosa que permiten la hidrólisis de celulosa. Fueron los primeros en empezar a explorar la parte de combinar esta parte con el vapor. Y pues la materia prima son los residuos agrícolas, el trigo y el maíz, ¿no? También se tiene muy poquito de qué se puede, de conocimiento acerca de estas plantas, ¿no? Y luego bien tenemos la planta DOE. Esta produce bioetanol a partir de materias celulósicas. Se utiliza para probar diferentes tecnologías de bioprocesos. La ruta principal es el petratentamiento y también la hidrólisis, la fermentación 50. Este proceso combina estas partes al mismo tiempo y se está desarrollando a un mediano plazo. La ventaja de esta tecnología es que no exhibe exhibición al perdón, el proceso enzimático, ya que la celulosa no permite la hidrólisis y la fermentación de bioetanol inmediatamente. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se produce el bioetanol por medio de la caña de azúcar. Tenemos la biomasa azucarada, la caña, la remolacha, después se extrae por medio de presión o difusión, ¿sí? Otro proceso también es la biomasa, a partir del trigo, el maíz, y la trituración, y luego lo que estábamos comentando, la hidrólisis enzimática. En el tercer rubro tenemos la biomasa celulósica, que pues bueno, está en desarrollo, y la trituración, e igual hidrólisis ácida o enzimática, y luego ya hacen la solución, abajo de estos tres columnas, hacen la solución azucarada, la fermentan, la destilan, y bueno, ya consiguen la parte del bioetanol. Los principales pasos para la producción de bioetanol es la molienda. Es el proceso que comienza con la limpieza del grano de maíz. Puede ser cebada, trigo o sorgo. Una vez limpio pasa a través de los molinos que lo muelen en un polvo fino y bueno, pues se convierte también en harina de maíz.
y luego ya lo licúan la harina de maíz, se sopla en grandes tanques donde se mezcla con agua y enzimas, que pasa a través de cocinas donde se licúa y el almidón ya hecho anteriormente. Y bueno, esta mezcla se le agregan componentes químicos para mantener el pH en un valor de 7. Sí, posteriormente también dentro de esta misma proceso pasa por diferentes temperaturas de 120 a 150 y luego la bajan a 95. ¿Esto para qué? Para que algunas de las bacterias sufran descomposiciones, ¿no? Por ese cambio tan brusco de temperatura que tienen. Posteriormente pasan a la fermentación. El bioetanol es un producto de la fermentación. Al puré se le agrega levadura para fermentar los azúcares de cada molécula. Y luego aparte produce dos moléculas, una de bioetanol y dos de dióxido de carbono. Y con ello se obtiene el bioetanol. Usando este proceso continuo, el puré a través de varias fermentadoras hasta que fermente completamente. Este proceso, el puré permanece cerca de 48 horas antes de que, antes de que comience el proceso de destilación. Con la fermentación, el bioetanol conserva mucha energía que está originalmente en el azúcar, y lo cual, bueno, pues explica por qué el bioetanol es un excelente combustible, ¿no? Posteriormente pasa a la destilación, y ya el puré fermentado, ahora llamado cerveza, como tal, contendrá alcohol, cerca del 15% y agua del 85%, así como todos los sólidos no fermentables del maíz y de la levadura. Este puré es bombeado por un flujo continuo en un sistema de columna de destilación, donde la cerveza hierve, separando el alcohol etílico de los sólidos y el agua. El alcohol dejará esta columna de destilación con una pureza del 90 al 96%, y el puré residuo posteriormente es transferido de la base de la columna para el proceso como un subproducto, ¿no? Y bueno, ya la deshidratación, que es el último proceso, el alcohol pasa a través de un sistema el cual se le quita el agua restante, y la mayoría de las plantas utilizan tamiz molecular para capturar las partículas del agua que contiene el bioetanol al momento de salir de este sistema de destilación. Y ya el alcohol es puro como tal, sin agua. Y bueno, esto ya se le denomina alcohol anhídrido, ¿no? Como dato muy personal, en parte de mi trabajo cuando era supervisar obras de construcción en la sierra, la gente realmente usa este proceso no para producir bioetanol, simplemente para producir cerveza. ¿Sí? Ellos le llaman el famoso test wino, que es parte de maíz, ¿sí? Es la destilación del maíz como tal. Y bueno, pues ellos lo hacen durante 2 noches, están al pendiente de su proceso, y bueno, pues es lo que allá se acostumbra a tomar, sin saber de que están produciendo de cierta manera. Si le quitaran esas moléculas de agua, bueno, estarían produciendo un combustible bastante bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver las ventajas que tiene el bioetanol, para ser un reemplazo de la gasolina, ¿no? Al ser renovable, que es un producto local. El bioetanol permite disminuir la dependencia del petróleo, que eso, pues bueno, sabemos que el petróleo es una fuente no renovable y sería excelente, ¿no? Empezarlo a usar. Pero igual, mejora la seguridad energética de los países. Esto es muy importante porque los que no son productores de petróleo, pues bueno, pueden utilizar el bioetanol para mover automóviles, ¿no? En el caso de este tema, que es el bioetanol como combustible. Igualmente el bioetanol es mejor en octanaje, que ayuda para que los motores rindan un poquito más. Y bueno, pues todo esto conlleva a que, bueno, no emitan gases a la atmósfera y bueno, pues el efecto invernadero, ¿no? Es un aditivo oxidante. El bioetanol también reemplaza los aditivos nocivos para la salud humana, como el plomo, los cuales son causantes de que las personas se afecten con cáncer, disminución de capacidades mentales, especialmente en niños, que esto también es muy importante. Yo soy originario de la ciudad de Torreón, y bueno, pues ahí está la metalúrgica Peñoles, y bueno, pues es muy conocido que muchos niños que vivían antes alrededor de la planta, bueno, tenían bastante plomo en la sangre y eso les afectaba bastante en los niños. El octanaje de bioetanol es puro en 113 y se quema mejor a altas temperaturas que la gasolina, ¿no? El bioetanol actúa como un anticongelante en los motores, mejorando el arranque del motor en frío, previniendo el congelamiento. Aumenta el valor de los productos agrícolas,
pues esto pues, conlleva que la producción en el campo, bueno, de caña de azúcar, bueno, se eleve bastante, ¿no? Ahora bien, vamos a ver ahora las desventajas de usar el bioetanol en lugar de la gasolina. El bioetanol se consume entre un 25 y 30% más rápido que la gasolina. Por eso debe ser su precio por galón menor. Cuando es producido a partir de la caña de azúcar, en muchos lugares se continúa con la práctica de quemar la caña antes de la cosecha, lo cual libera grandes cantidades de metano y óxido nitroso. Óxido nitroso, dos gases que son, bueno, pues agravan considerablemente el calentamiento global. Son prácticas que se tienen pues en casi toda la agricultura, ¿no? Cuando el bioetanol es producido a partir del maíz, en su proceso de elaboración se está utilizando gas natural o carbón para producir ese vapor que sirve para el proceso de cultivo. Y bueno, si usan fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola pesada, bueno, pues también es dañino. Este puede solucionarse mediante el uso de sistemas de producción agrícola orgánicos o los menos ecológicos, por lo menos ecológicos, ¿no? También se utiliza el CO2 proveniente de destilerías para la producción de algas, que a su vez también las algas se utilizan para crear un biocombustible. Y bueno, además de que haya ganadería cercana, se puede usar el metanol del estiércol para producir vapor. En esencia, este equivale a un biogás para producir también otro biocombustible. O sea, todo eso que estábamos comentando en este punto, bueno, pues puede servir para producir, aparte del bioetanol, bueno, producen otros biocombustibles que también serían muy buenos y sería pues cerrar el círculo, ¿no? O sea, tratar de usar toda la materia prima o todos los procesos involucrados para generar otros biocombustibles. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cadena de producción de bioetanol. Bioetanol se obtiene a partir de los azúcares presentes en distintas materias primas vegetales. No obstante, la biomasa inicial a partir de la cual se extrae dicho contenido sacaroso no tiene necesariamente que caracterizarse por ser esencialmente azucarada, sino también puede ser almidonada. En el proceso de los casos de generación del etanol es mucho más directo, lo cual repercute en el costo de producción. Más, sin embargo, hay otros factores que se consideran a la hora de decidir qué materia prima utilizar, como por ejemplo la caracterización de la zona de cultivo. Y bueno, todo esto nos da de dónde se puede obtener el bioetanol, que puede ser de la base azucarada, que es la caña de azúcar, la remolacha o el sorgo dulce, o la base celulosa, que es de los árboles, como el eucalipto, el álamo, el sauce, o las hierbas, y bueno, pues, demás residuos agrícolas que se puedan tener. Ahora bien, dentro de toda esta investigación que se hizo en parte del bioetanol, nos encontramos que hay patentes. O sea, como lo vimos al inicio, hay plantas que tienen sus procesos muy privados y bueno, esto ya parece una guerra de patentes. Entonces, la parte que nos encontramos interesante fue esto que debido a la penetración de biocombustible en América Latina, exceptuando el caso de Brasil, se ha utilizado un intervalo de tiempo para acotar la búsqueda de solicitudes de patentes publicadas entre 2016 y 2010. Asimismo, para centrar nuestro interés en la calidad de los procesos de investigación, los datos seleccionados corresponden a familias de patentes, o sea, hay N cantidad de patentes ya que están existiendo ya en América Latina. Entonces, muchas de las veces yo creo que es la competencia que se ha estado teniendo, ¿no? De que tal vez una planta tiene un proceso, pero ese proceso es parecido o lleva la misma, pues sí, como tal, válgame la redundancia, el mismo proceso, ¿no? Entonces se meten en problemas y bueno, por eso tal vez las plantas de bioetanol llevan un proceso muy lento, sobre todo para poderlo hacer, ¿no? Y se me hizo algo muy interesante porque piensa uno, pues como todo, ¿no? Que hay procesos, pero que, bueno, no involucran ya aspectos legales y, bueno, pues parece ser que también esa parte, ¿no? Y también nos encontramos que, bueno, a lo largo del tiempo, como se ha estado utilizando el bioetanol, ha tenido diferentes generaciones. La primera generación, bueno, el bioetanol de primera generación proviene de las materias que se derivan de las partes alimenticias de las plantas con alto contenido de almidón, azúcares y aceites. Algunas de estas materias son la caña de azúcar, los granos de maíz y el sorgo, ¿no? Entonces, toda esta tecnología bueno, sirve para la producción de biocombustible y, bueno, se le denomina como primera generación para la obtención de bioetanol. Posteriormente, la segunda también suele denominarse como avanzados
En el caso del bioetanol, este término aplica para la segunda y cuarta generación, ya que hasta el momento no hay ningún proceso para obtención de bioetanol a partir de aceites provenientes de algas. O sea, todavía, aunque siguen los estudios, todavía no se puede determinar si a partir de las algas, bueno, se puede obtener bioetanol. La tercera generación, usualmente se refiere a aquellos que se generan a partir de la biomasa adaptados o modificadas para lograr altos rendimientos en sus procesos mejorados. Un ejemplo, bueno, el uso de aceite de algas para la obtención de biodiesel, ¿no? O sea, se modifican las materias primas para poder obtener un mejor rendimiento. Y bueno, la cuarta, se emplea dióxido de carbono o alguna otra fuente de carbono para la obtención del producto. Y bueno, volvemos a lo mismo. El aplicar la cuarta generación, pues involucra otras fuentes que también sirven para contaminar. Entonces lo que se busca es que sea 100% renovable o que el proceso no contamine, como se están haciendo como aquí, como en el caso de la cuarta generación. Y bueno, el panorama en México, hay una inversión de 100 millones de dólares. Se va a abrir la primera planta de biorefinería de etanol en el estado de Veracruz, cerca del Golfo de México, con la final de desarrollar energías limpias en el país. Esta parte nos la adelantó el director de la Ciprof Energy, Carlos Alberto. Este extracto fue de un periódico y se me hizo muy interesante. Se espera que la planta inicie operaciones en mayo de 2019, o sea, ya casi, que serán unos 7, 8 meses. Y bueno, nos explica que esta planta, bueno, tiene un proceso de mediano o largo plazo para que pueda abrirse, como lo comentamos en el 2019. Esperemos que así sea. Y bueno, pues la planta trabajará aparte con base de caña energética, y en una primera etapa se espera producir 60 millones de litros de etanol de manera anual hasta llegar a 120 millones de litros. Ahora bien, esperemos que la regulación en México sirva para poder tener un poquito más de mezcla y se quiten esas prohibiciones que tiene las ciudades metropolitanas como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que realmente en la Ciudad de México serviría bastante, aunque ya ha estado penetrando un poquito la parte de energía, de vehículos que utilizan energías renovables como los eléctricos, pero bueno, sería de gran impacto que ya en las gasolineras ya fuera, no sé, a lo mejor un 10% bioetanol y el otro 90% fuera gasolina, y cada vez tuviera la penetración. Pero si seguimos con esas prohibiciones, bueno, pues las ciudades grandes no avanzan. Entonces, por lo tanto, yo creo que si se quitara esa prohibición y en las grandes ciudades se utilizara, bueno, pues ya se expandiría todo a toda la República, y ya en vez de tener un 10, bueno, pues que alcancemos índices como en el caso de Brasil, que tienen hasta 27, 30%, ¿no? Y bueno, por mi parte eso sería todo.